La constancia y la perseverancia dan frutos y hacen que las metas se logren. Este es el caso de la arquitecta Susana Asensio, quien logra llegar a la silla edil de la ciudad de la Antigua Guatemala después de 12 años de participar como candidata a la comuna antigüeña. La primera vez lo hizo con el partido unionista, quedando en 6º lugar. Luego lo hace con el Comité Cívico Antigua Somos Todos, quedando en 2º lugar. En las elecciones de 2011 participa con el partido unionista, quedando también en 2º lugar. En este 2015 la población de la Antigua Guatemala le da el voto de confianza y pues la arquitecta Susana Asensio logra llegar al puesto de alcaldesa de la Antigua Guatemala con el Comité Cívico Antigua en buenas manos, con una diferencia del 2º lugar de 2.155 votos. El 2º lugar lo ocupa el exalcalde Víctor Hugo del Pozo. La arquitecta graduada de la Universidad de San Carlos con maestría en urbanismo en el país de Holanda tiene a bien pues llevar el bastión de la comuna antigüeña luego de ser golpeada por actos de corrupción. Correspondiente a esto, todavía está en prisión preventiva el exalcalde Adolfo Ibar y terminará el periodo de gobierno municipal el licenciado Edgar Ruiz Paredes, quien le dará la vara edil a la arquitecta Susana Asensio este 14 de enero de 2016. Estamos ya acá en el set de Destino 2016 con la arquitecta Susana Asensio, alcaldesa electa del municipio de Antigua Guatemala. Bienvenida, Sus. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a conversar, Susi, un poco acerca de justamente esta llegada tuya a la alcaldía y de los retos que tienes para la alcaldía. Vamos a empezar con una pregunta de Carmen Ortiz. Arquitecta, ¿podría enumerar las principales acciones que impulsará al frente de la alcaldía de Antigua Guatemala? Sí, pues primero muchísimas gracias y quisiera primero solidarizarme con el pueblo de Santa Catarina Pinula, las familias. Quiero aprovechar esta oportunidad porque de verdad se siente un luto en el alma. Y bueno, dentro de los planes principales, Antigua tiene mucha presión, tiene muchas oportunidades. Uno de los temas principales a la Antigua le urge un plan director. Ha venido creciendo a un ritmo bastante fuerte, es una ciudad muy delicada, no tiene planes de ningún tipo, ni de agua, ni de drenajes, ni de tratamiento, ni de tránsito, ni de abastecimiento. Entonces, sí es importante trazar un norte claro para llevar a una ciudad tan delicada y tan importante, garantizando que se van a tener los servicios y los equipamientos principales. Y bien, dentro de ello también hemos visto últimamente serios problemas con inundaciones, deben ser tratados. Al mismo tiempo que se inunda, la gente no tiene agua en sus casas, en una buena parte de las aldeas, y también ya empieza a ser problema en el área central. Y vemos también dificultades en los antigüeños por temas de trabajo. Así que pensamos fortalecer su actividad económica y descentralizarla de la parte conocida de Antigua. Hemos visto de cerca una experiencia vivida en las aldeas con mucho éxito, turismo comunitario, y son algunas de las líneas de corto plazo y de mediano plazo. Bueno, en realidad tenemos previsto tratar lo urgente al mismo tiempo que se planifica el mediano y largo plazo. Este tema, esta tragedia que hoy nos enluta, pone sobre la mesa de discusión varios temas, pero sobre todo el de las licencias de construcción ha sido uno de ellos. Actualmente existe un desacuerdo entre la municipalidad y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua que ha provocado que sigan emergiendo obras y construcciones que no se apegan a los criterios o al valor arquitectónico de Antigua Guatemala. ¿Cómo piensa usted dirimir este desacuerdo? Pues bien, ahora hay una sentencia de la Corte y habrá que también llevar hasta esos términos la discusión, pero la ley de protección de Antigua también es muy fuerte y definitivamente la parte de arquitectura tiene que ser manejada por el Consejo de Protección, así que creo que se puede llegar a acuerdos, es muy claro quiénes prestan qué servicios. Al final las licencias son una tasa administrativa, pensamos que debe participar ambas instituciones y esperamos llegar pronto a un acuerdo. Existe un plan de ordenamiento territorial, pero no tiene los alcances necesarios porque es más una zonificación. Un ordenamiento de territorio es más que eso, debiéramos de proyectarnos a término futuro el crecimiento de Antigua
todavía tiene un porcentaje importante que crecer en comparación con lo que existe actualmente, puesto que el entorno han sido fincas de café. Esa futura expansión debe planificarse con mucho cuidado, pues la Antigua ya tiene una sobrecarga importante y esta es la última oportunidad que se tendría en Antigua para liberarla de toda la presión y garantizar que existen esos servicios en el futuro. Arquitecta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no es un secreto todo el antecedente que se ha dado en el tema de las autoridades ediles en Antigua Guatemala, y evidentemente la gente está cansada y urgen una frescura, una renovación basada en trabajo, capacidad y transparencia, y entendiendo que eso fue justamente la que la lleva a usted al puesto. En ese sentido, el equipo de trabajo que le acompañará en esta gestión, ¿ya lo tiene definido? ¿Va a haber un recambio generacional? ¿Va a contar con gente nueva en su equipo y demás? Bien, sí, pues el consejo va a estar integrado por 2 concejales de nuestra organización y 3 concejales de los otros partidos, por la forma en que se ganó en esta ocasión en Antigua. Y bueno, los síndicos son del alcalde. Sí, varios puestos administrativos, se tiene previsto cambios importantes, sobre todo la parte financiera, la parte de planificación, la DMP. Sí son temas necesarios de mucha atención, sobre todo por el atraso que se ha dado y por los problemas que ha habido. Creo que Antigua es un caso de estudio. Lo que ha sucedido en Antigua de verdad es un caso especial. En Antigua se animaron a reportar obras que no existen y eso no se encuentra en cualquier momento, a pesar de las dificultades que se viven en las municipalidades. Sí, realmente es un caso muy grave. Arquitecta Asensio, aproximadamente unos 20 años usted formó parte del equipo del alcalde Arzú en la comuna acá capitalina. ¿Cómo analiza usted ese pasado y qué fue específicamente lo que hizo en el equipo del alcalde Arzú? Pues bien, la ciudad de Guatemala es una gran escuela. Yo no había terminado mi tesis de urbanismo, estaba en Holanda cuando surge la posibilidad de trabajar para la Municipalidad de Guatemala, que prácticamente en ese tiempo creo que era la única municipalidad que estaba previendo dar un paso hacia la planificación urbana. Hemos tenido tanta presión que pocos volteaban a ver hacia el futuro. Y bueno, es una gran escuela porque la ciudad de Guatemala es una de las ciudades más presionadas del mundo. No somos los más grandes, pero sí hay un índice de primacía urbana y la ciudad de Guatemala tiene el índice de primacía urbana más fuerte del mundo. Es una ciudad con mucha presión y curiosamente se parece a Antigua. 2 de cada 3 vehículos que circulan en esta ciudad no son de este municipio. Y Antigua Guatemala tiene muchos paralelos a la ciudad de Guatemala, pero en pequeño y con otras características. Es otro el modelo de desarrollo. Sin embargo, la ciudad de Antigua tiene una doble problemática, porque no solo es centro regional y más allá de la región, recibe presión, tráfico de más allá de la región de Zacatepeques, sino que también tiene características de ciudad dormitorio. La ciudad de Guatemala solo es un centro, digamos, regional, metropolitano también, pero Antigua tiene signos de ciudad dormitorio. Ustedes pueden ver que en la mañana sus carriles de ida hacia la capital están todos llenos y de regreso al revés, ¿verdad? Entonces tiene esa doble problemática. Principalmente el noroccidente y suroccidente del país van a trabajar a la Antigua a vender sus productos y a prestar servicios, y los antigüeños están viniendo a trabajar a la ciudad. Entonces es una problemática combinada. Pero sí, definitivamente la ciudad de Guatemala ha sido una gran escuela. Han puesto mucha atención en los temas de planificación. Tuve la oportunidad, en el tiempo de Enrique empezamos a trabajar el ordenamiento del territorio. Antigua tuvo un primer plan de ordenamiento y luego la ciudad de Guatemala. Primero lo aprobó Antigua, pero como decíamos, tiene más características de zonificación que de ordenamiento territorial. Susi, justamente basado en esa experiencia, dando seguimiento a lo que decía Mario, tuviste oportunidad de trabajar en el Metrópoli 2010 en su momento, sí, en el Guatemala 2020, fuiste directora de Ambiente, fuiste directora de Planificación también del municipio de la Ciudad de Guatemala. Y de las licencias. Y de las licencias de construcción. O sea, hay una... Pasaste por toda el área administrativa del tema territorial, pero al mismo tiempo te tocó ver desde el lado ambiental
esto que estábamos viendo hoy en el Cambrai 2, lo que hemos visto muchas veces en Antigua Guatemala, los riesgos inherentes en Antigua, el volcán, las inundaciones, problemas que tienes que afrontar ahora como alcaldesa. ¿Cómo aplicas esa experiencia de una ciudad como Ciudad de Guatemala a ese otro nivel, a esa categoría? Pues bien, la ciudad de Antigua está construida en el fondo de un valle muy grande. Sus riesgos son algunos parecidos, unos muy diferentes, y de eso trata el ordenamiento. Creo que la primera capa del ordenamiento es precisamente identificar esas áreas de riesgo. Yo sugeriría a otras municipalidades, para lo otro hay tiempo, pero lo primero que hay que trabajar es la parte de riesgo. Todas esas áreas deben retirarse del mercado inmobiliario, ¿verdad? Con tiempo. Ya luego uno puede planificar densidades, sistemas viales, porque al final el sistema vial le confiere vocación al suelo y lo define, pero el tema de riesgo es indiscutible. Los desastres de este país son casi provocados. Nos hemos asentado a las márgenes de los ríos, en lugares vulnerables a deslizamientos. Conocemos muy bien el tipo de suelo que hay en la mayor parte de ciudades, y sí debe ser un tema que debe trabajarse con urgencia. No puede esperar más. Lo que pasa es que en Guatemala simplemente la ley dijo ordenen el territorio y no les dijo cómo. Hasta muy recientemente hay guías que generó CGPLAN. En Colombia, por ejemplo, cuando se ordenó el territorio, se les dijo cómo, se les dio con qué y se les asesoró. Porque un municipio convencionalmente no tiene las especialidades para poder identificar todo este tipo de áreas de alto riesgo. No lo tienen. Arquitecta, usted cataloga como una gran escuela el haber trabajado en la Municipalidad de Guatemala. Ha corrido 3 veces por la marca del alcalde Arzú, por el Partido Unionista, y no logró llegar a dirigir la comuna de la Antigua Guatemala. Se desliga a usted de su trabajo en la municipalidad y ahora forma un comité cívico, hace un movimiento más ciudadano de la Antigua Guatemala y llega. ¿Cuál es la percepción de por qué bajo un modelo pues que, como usted dice, ha sido planificado en la ciudad de Guatemala, no se puede convencer al antigüeño de que es la opción usted para poder dirigir los destinos de esa ciudad tan importante? Bien, participé como unionista y también en el intermedio con un comité cívico. Tuve la dificultad primero que Antigua llevaba ya varias administraciones con una campaña manejada por personas con, ¿cómo les dijera?, no con buenas intenciones, está claro, ¿verdad? Y también se tuvo la dificultad de que se levantó una campaña negra muy fuerte por el hecho de que yo trabajaba en la Municipalidad de Guatemala y sobre Antigua pasa el acueducto de Xayá-Pixcayá. Y fue muy fácil para mis opositores vincular el Xayá con la Municipalidad de Guatemala y desmentir una campaña negra de ese tipo con un recurso tan delicado fue muy difícil. Fuimos creciendo muy poco a poco. Y sí, el hecho de construir un comité cívico en un momento de coyuntura, porque precisamente por lo sucedido con los partidos convencionales en el país completo, de pronto también en todo el país como que los movimientos cívicos cobraban como una esperanza y también una forma distinta de hacer campaña. Entonces también fue coyuntural. Porque, digamos, al Partido Unionista se le podría haber interpretado como el que ha acumulado una experiencia en administración municipal y podría haber sido visto de otra manera, pero fue el problema de la campaña negra con el agua la que costó mucho. Y también que en Antigua se han manejado fraudes muy importantes. El padrón electoral de la Antigua es muy pequeño y ha sido víctima la Antigua de acarreo de personas muy fuertes. Las agrupaciones políticas que han ganado anteriormente, en las últimas 2, acarrearon. Que era alcalde de Jocotenango antes, sí, ahí acarrea gente de Jocotenango hacia Antigua. Sí, pero sobre todo en la primera elección del doctor Vivar, se hicieron fuertes acarreos a Antigua, ¿verdad? Fue uno de los padrones más alterados del país en estudios que se entregaron a la OEA. Entonces Antigua, siendo tan pequeña, es muy sensible a esas. Pero ¿y por qué Susana Asensio no se desanima de participar y se lanza una 4ª vez? Bien, por varias razones. Primero, porque duele mucho ver que una ciudad que tiene tanto, en lugar de ir adelante, va para atrás, presa de personas que empezaron a malversar los fondos.
una ciudad tan delicada. Tal vez porque yo trabajo en eso, me inquietaba muchísimo ver que no se logra sacar adelante una ciudad que tiene tanto. Y bueno, porque también veníamos subiendo poco a poco. Si hubiéramos estabilizado el crecimiento, hubiéramos venido decreciendo, sería necedad. Pero cuando existe una tendencia hacia crecer, hay que perseverar. Arquitecta, buenas noches. ¿Qué tal? En su opinión, ¿qué usos debieran darse al impuesto sobre el turismo en el caso de Antigua? ¿Y cómo evalúa usted la relación entre el Consejo de Conservación y el Consejo Municipal de Antigua en ese sentido, digamos, hasta hoy? Bueno, pues la doctrina tributaria en general en todo el mundo recomienda que se invierta en las mismas actividades que generan esos tributos. Y sí hay un desbalance muy fuerte. Antigua es el principal destino de turismo del país, genera prácticamente los principales ingresos del Instituto de Turismo. Tenemos mucha esperanza ahora que va a ser dirigido por un antigüeño, que el periodo es muy corto, pero podrían dejarse sentadas algunas bases. Se retorna muy poco a Antigua. Antigua está pasando serios problemas. El patrimonio en ruinas, si sigue la tendencia en que va, se nos va a deshacer en las manos. Las casas originales de la Antigua se están cayendo, no solo las que tienen problemas legales. Ustedes pueden recorrer en Antigua, incluso donde viven familias antigüeñas, los techos los están forrando de plástico. Tenemos que poner atención porque la ciudad más valiosa se nos está deshaciendo en las manos. La otra parte que no tiene problemas, digamos, como los que estamos hablando, muchas de esas viviendas han sido desfiguradas por la debilidad de las instituciones, aunque es una ciudad que todavía se conserva bastante en comparación con otras cosas que han sucedido, otras ciudades de México, por ejemplo, algunas que sí están conservadas, otras que no, pero sí estamos perdiendo una gran oportunidad, lo estamos haciendo mal, porque se podría hacer mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, en las redes sociales María Montero nos va a compartir un poco algunos de los comentarios que hay y tomaremos alguno de esos para hacerte una pregunta. María, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Quique. Muy buenas noches para todos allí en la mesa principal. Vamos a hacer entonces algunas preguntas que hay para la alcaldesa electa de la Antigua. La invitación ya está hecha para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal Antigua en Twitter. Los hashtags a usar hoy son Destino 2016 y Destino Antigua. Comenzamos con las preguntas. Por aquí Silvia García nos dice: un problema creciente es la venta de drogas y abiertamente en Antigua. ¿Cuál es su plan al respecto, si es que lo hay? También Marce comenta: quisiera saber si la arquitecta está dispuesta a acordarse de los lugares olvidados en la Antigua, colonias olvidadas, basureros, etcétera. También por aquí Mario Álvarez nos dice: felicidades, arquitecta, ¿cuál es el plan para erradicar el hurto de vehículos? El hacerlo elevaría sustancialmente el turismo. Silvia García dice: actualmente la mayoría de dueños de espacios considerables son propiedad de extranjeros, ¿es posible regular estas compras? Y también nos pregunta, le pregunta a la alcaldesa qué piensa hacer con el tema de bares y el manejo de la basura fuera de estos lugares en la Antigua. Por último, leemos la pregunta de Cristian, que dice también qué piensa hacer con los cuida roba carros. Estos son algunos de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales para nuestra invitada de hoy. Siga participando, más adelante haremos nuevas preguntas. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, María, por esos comentarios. Hay varios temas ahí, vamos a ir profundizando en algunos de ellos a lo largo, pero un tema, el tema de las discotecas, el tema de la actividad nocturna de la Antigua, que ve confrontados los intereses de los negocios con los de los vecinos antigüeños. Pues no, yo no pienso que haya una confrontación con la idea de los negocios. Antigua es un destino de turismo y es compatible con algunas actividades de restaurantes, incluso bares y discotecas. El problema no es la actividad, es la calidad. Y en Antigua ha sucedido algo muy grave, y es que que las autoridades han estado totalmente ausentes de todos los aspectos de administración municipal, se convirtió en una tierra sin ley, en una tierra de nadie. Entonces, algunos de los establecimientos, la música trasciende a la vía pública, tiene fuertes impactos en el vecindario, y entonces la fiesta se ha extendido en la vía pública. Y se está consumiendo licor en la vía pública, y eso claramente es prohibido en la ley.
De ahí viene el impacto más fuerte en la actividad, porque hay otros establecimientos que internalizan sus externalidades negativas, mitigan sus impactos, para hablarlo en palabras más sencillas o más sencillas aún, no afectan a sus vecinos y a la tranquilidad del espacio público. Y entonces, si es un establecimiento de calidad, puede ser. Tenemos una discoteca en Antigua que no estamos defendiendo, pero está totalmente insonorizada. Se encapsula el sonido y entonces no tiene impactos en las vecindades. Y curiosamente, tal vez no es muy claro para todos, pero el sonido es la clave de la convivencia armónica en una ciudad. Yo pongo, por ejemplo, me gusta ponerlo, los hoteles. En un hotel hay discoteca, hay bar, hay restaurante, hay centros de convención, salones de convenciones, salones de bodas, piscinas, y hay habitaciones que hacen las veces de los residentes. Y en un mismo edificio se consigue esa convivencia armónica entre las partes. ¿Cómo no se va a poder conseguir en una ciudad? Por eso consideramos fundamental, primero, encapsular el sonido, y luego, sí, definitivamente debe ser prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Eso es indiscutible. Vamos a regresar a conversar acerca de algunos más temas de ese tipo, incluso temas de seguridad en Antigua. Estamos acá en Destino 2016. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Destino 2016. Puede compartir con nosotros en Twitter con justamente el hashtag Destino 2016 o Destino Antigua. Continuamos ahora con la alcaldesa electa de Antigua Guatemala, Susi Asensio, y tiene la siguiente pregunta Mario Rosales. Arquitecta, pues fue un gran escándalo para los antigüeños el conocer las denuncias y actos de corrupción del señor Vivar, actualmente en prisión. ¿Cómo va a hacer usted o qué acciones va a implementar para precisamente transparentar su gestión y que no quepan dudas, sobre todo con el antecedente de esta corporación municipal que pues no termina el periodo? ¿Y cómo recobrar la confianza del antigüeño en una institución que está sumamente mancillada pues por todos estos escándalos? Sí. Sucedía en Antigua que tenía algunas organizaciones comunitarias en sus aldeas, y la historia de Antigua lo cuenta, ¿verdad? Los españoles construyeron la Antigua y sus aldeas estaban casi a propósito muy lejos, ¿verdad? Y eso ha persistido. Están bastante desarticuladas las aldeas física y funcionalmente y socialmente de Antigua. Las aldeas estaban organizadas a nivel de cocodes y alcaldías auxiliares, mas no tanto el área central de Antigua. Muy recientemente han integrado un comude. No sé cómo llegaron hasta acá sin integrarlo, porque lo obliga la ley. Pero Comude da un paso adelante y creo que es una estructura que va a dar mucha fortaleza, porque hoy integra a las aldeas y a los barrios y colonias de Antigua en la parte central. Y hay gente con mucha experiencia en la gestión de obras en las aldeas, pero no se comunicaban tanto entre sí mismas. Comude da esa oportunidad de comunicarse entre todos y bueno, definitivamente pues por la trayectoria de las personas también podemos saber cómo se va a administrar, pero lo que yo me he reunido con el Comude y lo que yo les hago ver es que una municipalidad podría reportar su ejecución, pero hay otros mecanismos que realmente garantizan acceso a la información verdadera, porque la administración de Vivar daba informes, reportaba que existían obras y que todo estaba siendo muy bien ejecutado. Y oh sorpresa, ¿verdad? Ustedes, como decíamos, incluso hubo obras que no se construyeron. Para evitar esto, considerábamos importante que las comunidades se formen y que comprendan, por ejemplo, Sicoin Web. Sicoin Web da acceso a la parte planificada y a la ejecución. Y ya que se comunican todos entre sí, lo que ahí aparece ejecutado, sí las organizaciones comunitarias pueden saber si está ejecutado o no. Cuando se apresó al doctor Vivar, se llamó a todos los alcaldes auxiliares para preguntarles si esas obras que aparecían en Sicoin Web como ejecutadas se habían ejecutado. Y fueron los alcaldes auxiliares los que dieron testimonio que esas obras no existían, ¿verdad? La participación ciudadana se vuelve importante. Susi, hemos visto el tema de la Plaza de la Constitución, la Plaza en la Antigua, también se llenó muchas veces, la de Jocotenango, la de Ciudad Vieja. ¿Cómo integras en eso que te preguntaba Mario a esa ciudadanía que se levantó,
que se despertó y que más allá de los cocodes y del comugue quiere ser parte de este proceso. Sí, curiosamente fue en Antigua uno de los primeros movimientos fuertes de ciudadanos iniciados por jóvenes en ocasión de la llegada de uno de los partidos más fuertes a Antigua. Hubo una reacción muy fuerte que vimos que después se replicó también en los municipios cercanos. Y bueno, Guatemala ya traía un movimiento, pero como que fue adquiriendo fuerza, no sé si en la coyuntura o fue también una casualidad, pero sí en Antigua hubo un movimiento muy parecido y fueron los movimientos iniciales de reacción contra lo establecido. Creo que eso ha marcado esta etapa electoral. Arquitecta, un tema sin duda muy importante es el tema de seguridad ciudadana. Sí. En Antigua ya hay problemas pues, de robo de vehículos, de crimen común, y eso se suma, digamos, también a temas de agentes de la PNC que fueron pillados justamente cometiendo delitos de alto impacto en el municipio. ¿Qué plan o qué participación tendría la municipalidad en su administración como apoyo a la seguridad ciudadana, tomando en cuenta que lógicamente tiene algunas limitaciones por el Código Municipal, pero qué rol le daría usted o qué coordinación haría para tratar ese tema? Sí, y lo decían también algunos de los oyentes, preguntaban sobre el tema de los cuidacarros. Como decíamos, a Antigua llegan buses del noroccidente y suroccidente del país y se bajan en la terminal, atraviesan el mercado y a 3 cuadras están en el Parque Central. Aunque ustedes no me lo crean, las personas que cuidan carros en Antigua, nadie los tiene registrados. Son personas que son anónimos, ¿verdad? Yo paso preguntándoles y les digo, ¿usted de dónde es? Yo soy de Escuintla, yo soy de Villanueva, yo soy de Palín, yo soy de Honduras. Increíble, ¿verdad? Nadie los tiene registrados, ni siquiera con su nombre ni documentos. La Antigua, por ser un destino de turismo, llega la gente a parquearse, también las universidades. Las universidades ocupan muchos de los espacios durante mucho tiempo del día. Y es muy fácil entender los movimientos de los dueños de carros en Antigua, y de ahí viene este problema tan serio. Sin embargo, al mismo tiempo, por ser tan pequeña, no sería difícil vigilarla. Gran parte de la dificultad nuevamente es la ausencia de las autoridades, y ciertamente las municipalidades no son las verdaderas responsables de la seguridad, pero en el caso de lo que está sucediendo en Antigua, las municipalidades sí pueden hacer mucho en la vigilancia del espacio público, y nosotros sí vamos a participar, porque no se trata de estar persiguiendo ladrones. En nuestro plan tenemos previsto ir al origen del problema. ¿Por dónde están entrando? ¿Cuáles son los flancos principales de ingreso? ¿En qué tipo de vehículos llegan? Es posible vigilar la Antigua, es posible comprender la interioridad de ese movimiento, como tal vez no lo sería en una ciudad tan grande como Guatemala. Pero incluso los propios vecinos reportan parte de estas actividades, conocen las motos que están asaltando en las aldeas, hasta las placas le saben. Pero como decíamos, ¿verdad? No ha habido capturas en toda esa gran cantidad de robos de vehículos hasta que hubo una captura, el director de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, es una forma de actuar bastante tipificada, ¿verdad? Y sí pensamos que haciendo una buena vigilancia al espacio público y creando una barrera inteligente en Antigua, por ser tan pequeña, sí vamos a ir a ese tipo de acciones. Gran parte de la problemática viene en la forma de ingresar desde la terminal de transportes de Antigua. Arquitecta, ¿cuál es su propuesta para controlar la expansión de los locales comerciales en la Antigua? Bien, pues esa es parte de la dificultad de vivir en una ciudad de alto valor patrimonial, y es que primero su actividad económica se hace muy atractiva para cierto tipo de comercio, y decíamos, ¿verdad? Algunos vecinos, primero por el alto valor de los alquileres y del valor de las casas, tienden a vender sus inmuebles. Esto sucede en ciudades patrimoniales o ciudades de mucho valor, gentrifican a la población original, o sea, la van expulsando. Es difícil resistirse a la venta de un inmueble con precios tan altos, sobre todo porque los antigüeños están verdaderamente marginados de la actividad económica. Ustedes van a Antigua y pocos locales comerciales son de antigüeños. Los grandes hoteles, los grandes restaurantes, todas las franquicias van y tienen sucursales en Antigua. Los grandes, digamos, negocios de Antigua, comercios, tienen como franquicias en Antigua, e incluso las tiendas de barrio ahora en muchas ciudades de este país ya no son de antigüeños. Es un esquema extraño, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pero eso hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo porque gran parte de la subsistencia de un negocio, de lo que antes era una abarrotería de barrios, el expendio de licor y el consumo de licor en la vía pública. Porque no puede uno pagar una renta tan alta en Antigua vendiendo Ortortrix y leche. Es precisamente la venta de licor en la vía pública la que ha deformado totalmente este tipo de actividad. Definitivamente vamos, dentro de las estrategias que tenemos, a crear incentivos para tener usos mixtos en la ciudad. En otras partes de Europa, las actividades de turismo expulsaron a los residentes originales y cometieron un grave error. Ahora dan incentivos para que los residentes regresen a vivir a las áreas centrales. Justamente hablando de esto, el tema patrimonial. UNESCO ha planteado, por el hecho de ser un patrimonio de la humanidad, ha planteado que tiene que reactualizarse lo que es el plan maestro y todo lo que es la estrategia para la conservación de Antigua. ¿Cómo se complementa eso con un desarrollo sostenible para la Antigua que permita que sea una ciudad viva? Pues bien, parte de los reclamos en este tema es la ley, aunque yo creo que el problema más grave de la ley son los recursos que se asignan al Consejo de Protección. Y lo veo difícil variarlo, sobre todo en las circunstancias en que actualmente se encuentra el Estado. Una ley de 1969. Correcto. Los recursos que se asignan al Consejo de Protección, siendo el responsable de un patrimonio prácticamente en ruinas y con graves daños, es totalmente insostenible en el tiempo. Ese es el problema más grave de la ley. En mi opinión, está haciendo más daño no contar con una regulación específica que la propia ley. La ley es fuerte. Las sanciones también son fuertes. La ventaja es que los delitos contra el patrimonio no prescriben jamás. Entonces, es muy delicado intervenir en contra de la ley en Antigua. Pero también se hace señalamientos a la grave presión que hay en Antigua. UNESCO siempre que viene pregunta, ¿y dónde está la vía periférica que hay que construir aquí? Porque en Antigua también 2 de cada 3 vehículos y llegando a 3 de cada 4 vehículos no son de antigüeños. Si ustedes se dan cuenta, para llegar a los 7 municipios que colindan con Antigua, la única forma de llegar a ellos es por la tercera calle y la calle de los Duelos. ¿Cómo es posible que una ciudad que es un tesoro sea el paso inevitable de 7 municipios que son los que más han crecido en Zacatepeques? Y esa presión se hace sentir. Eso también preocupa a UNESCO. Sin embargo, la ley es muy fuerte y consideramos que hay que dar un paso hacia el plan director, que no existe. Hay un plan regulatorio que también tiene problemas y hacia el reglamento para construir. Usted hacía dos frases que a mí me parecen vitales. Primero, la Antigua es un lugar patrimonial de alto valor. Sí. Pero también hablaba del antigüeño, aquel que le pone un pedazo de plástico para cubrir su casa. Reparar esa casa se requiere de un conocimiento y un expertise técnico especial, pero el antigüeño per se puede no tener los recursos para poderlo hacer con ese expertise. ¿Cómo ayudarlo? Sí, definitivamente decíamos, los antigüeños están pasando graves dificultades porque les decía que vienen muy fácilmente a Antigua y ocupan puestos laborales en Antigua y como decíamos, ellos vienen hacia acá. Casi ninguno de los negocios importantes de Antigua es de antigüeños. Mucha de la gente todavía hace uso residencial de su inmueble. Entonces, hemos estudiado algunos instrumentos que se utilizan especialmente en Sudamérica, vienen de Europa, pero ya se están utilizando en Sudamérica, donde parte de ese crecimiento futuro de gran valor, porque la plusvalía de Antigua es una de las plusvalías más fuertes de toda la región latinoamericana, deben contribuir a la protección del patrimonio natural, cultural y vivienda de interés social, pero no como la hemos comprendido aquí, para nuevos migrantes. Cuando hablamos de vivienda de interés social, nos estamos refiriendo a lo que sucedió ahora en Cambrai. Estamos hablando de cómo mover a las personas que viven en áreas de alto riesgo. No son nuevas viviendas para quienes quieran venir a vivir acá. Es para resolver los problemas más graves. Al ritmo que vamos, definitivamente, no va a ser el Estado el que va a resolver el grave déficit de vivienda de interés social que hay en este país. Va a haber que hacer una combinación con los municipios, utilizando instrumentos similares a los que se están utilizando en Sudamérica. Pensemos en el Brasil. Brasil vivió una época de invasión a algunas de sus ciudades principales muy fuerte. Y fue con instrumentos urbanísticos municipalistas que han logrado ir atendiendo ese gran déficit. Sí, solo antes de ir con Adrián, porque quiero reiterarte un poco la pregunta de Juan Carlos, porque hay una preocupación del antigüeño
original. Sí. Todo esto que tú dices de que se está revalorizando las propiedades implicaría tener que pagar más UCI, por poner un ejemplo, más tener gastos como los que decía Juan Carlos, para personas que no necesariamente han mejorado sustancialmente sus ingresos, pero tienen que pagar más porque el patrimonio en sí está subiendo de valor por otras razones, por presiones inmobiliarias. ¿Qué tipo de ayuda o cómo se le da algún soporte a ese antigüeño originario que se está viendo en aprietos económicos por lo que pasa a su alrededor? Sí, pues uno de los programas que hemos dado forma es ir convirtiendo y asesorando al antigüeño para que también sean empresarios del turismo. El turismo tiene la ventaja de que da participación al que tiene poco, al que tiene mucho, a los grandes hoteles o al que produce artesanías. El turismo tiene esa particularidad, no como la industria, ¿verdad? Qué bien para el dueño de la industria y todos los demás somos obreros, o la agricultura. Entonces el turismo sí da para incorporar a muchas más personas, pero no ha habido como una formación, una capacitación en ese sentido. Y también sí tenemos previsto proponer que de la expansión futura de Antigua se contribuya a restaurar algunas de las casas de Antigua, porque sus intervenciones más urgentes son, por ejemplo, los propios techos, ¿verdad? Arquitecta, hablando un poquito de datos y justamente en la línea de lo que usted nos estaba planteando de la gestión basada en algún grado de planificación previa. Pues Antigua es 80% urbano y según los últimos datos que yo tengo es un 22% de pobreza general y solo un 3.5% de pobreza extrema. Se cuenta con una cobertura pues buena en el tema de servicios básicos. Y en el año 2010 se elaboró un plan de desarrollo municipal, que era 2011-2025, si no estoy mal. Se ha dicho de paso, también la gestión actual no lo actualizó, ¿verdad? Se quedó solamente así. Ahora, en este plan existían 5 ejes principales, que tengo entendido que es salud, educación, motores productivos, y los 2 últimos, que sí están estrechamente vinculados entre ellos, que es recursos naturales y ordenamiento territorial, que eran los 2 ejes prioritarios. La pregunta es, ¿cómo ve usted? ¿Va a retomar el plan? ¿Realmente lo va a incluir dentro de su esquema de trabajo? Sobre todo partiendo del hecho de que ha sido una constante hecho de partir de cero cuando ya existe un instrumento de planificación que puede ser evaluado y adicionado a los esfuerzos que van a realizar ustedes en la gestión. Sí, con los instrumentos de planificación hay problema porque el plan de ordenamiento que se aprobó en el 2008 tiene más características de zonificación y no abarca el resto del territorio, proveyendo los instrumentos de dónde vamos a sacar los recursos para garantizar los servicios del futuro, los equipamientos del futuro. Entonces se quedó corto en ese sentido. El plan de desarrollo que usted menciona es una propuesta, digamos, documental. El problema con los planes que no se traducen a normas es que no se hacen operativos, ¿verdad? El plan de ordenamiento que se hizo en el 2008 y el plan de ordenamiento de la ciudad de Guatemala, además de ser una propuesta, un plano único, un mapa único de ordenamiento de la ciudad, se traduce a normas operativas. Y ese es el paso fundamental, porque en Antigua hay muchos documentos de diagnóstico, de propuesta, pero solo una vez se ha traducido a normas operativas, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala el plan de ordenamiento es un articulado de normas operativas y procedimentales que sí, realmente permiten tomar control sobre el crecimiento en el territorio, ¿verdad? Y perdón, quería agregar que si bien territorialmente pareciera ser muy urbano, el 60% de la población de Antigua vive en aldeas, porque los residentes originales de Antigua ya han sido expulsados. Hay sectores del área central de Antigua donde prácticamente no vive la gente. Primero, porque han sido expulsados por el comercio. Segundo, hay muchas personas que solo llegan fin de semana. Muchas de las casas más valiosas han sido compradas por familias de muchas como segunda vivienda. Entonces Antigua pasa muy deshabitada la mayor parte de entre semana. Y luego muchos antigüeños han vendido sus casas y se han ido a vivir muy cerca, en las partes más cercanas de las aldeas al área original de Antigua. Entonces, curiosamente, la proporción es otra.
Tengo que ir con María Montero nuevamente a las redes sociales para ver qué más comentarios o preguntas tienen nuestros televidentes en el hashtag Destino 2016 y Destino Antigua. María. Muchísimas gracias, Quique. Quería comentarles que el hashtag Destino Antigua ya es trending topic en Twitter, así que muchísimas gracias a todos aquellos que han estado comentando en esta noche. En este momento vamos a leer algunos comentarios que hay para la alcaldesa electa de la Antigua Guatemala. Por aquí nos dice Leonel: por fin eligieron a alguien con preparación académica, con clase y con ganas de trabajar. David Posadas comenta: felicidades a la arquitecta, de parte de bomberos voluntarios de la Antigua Guatemala. Esperamos nos apoye. Leemos también el comentario de Gustavo Martínez, que dice: los cuidacarros no están registrados y que ni se le vaya a ocurrir registrarlos. Es simple, quítelos. También Beatriz de Rosito dice: no me cabe la menor duda, Antigua cambiará con Susana Asensio. David Posadas: importante no dejar fuera el tema de cuidacarros y ventas callejeras. Por aquí también nos dice MZ23: urge que se regule el cobro de parqueo en la Antigua, es un gran negocio y no sabemos a dónde va ese dinero. Álvaro Góngora nos comenta, nos hace una pregunta: ¿qué piensa hacer con quienes cobran parqueo ilegalmente? También Puro Chapín, que dice: felicidades por el buen trabajo que está por venir y llevar a Antigua a otro nivel. Muchísimas gracias a todos aquellos que han comentado en esta noche, que nos han convertido en trending topic. Por ahora vuelvo al set principal. Gracias, María, por estos mensajes. Vamos a ir rápidamente al corte. Volvemos con un último segmento con la alcaldesa electa Susi Asensio de Antigua Guatemala, y ya estamos acá de regreso un momento. Estamos de regreso acá en Destino 2016, este domingo por la noche. Estamos conversando con la alcaldesa electa de Antigua Guatemala, Susi Asensio. Tiene la primera pregunta en esta última parte del programa, Edgar Ortiz. Sí, arquitecta, un tema importante es el tema de agua potable, drenajes. Ha habido muchas quejas por inundaciones y ahí hay un tema de inversión que hacer, ¿no? La pregunta es: ¿qué se puede hacer tomando en cuenta los recursos con los que se cuentan y cuáles serían las prioridades para resolver ese problema, tanto de agua como de drenajes? Bien, pues en Antigua es un tema bastante fuerte, ahora combinado con el plazo nuevo que se dio a las municipalidades para dar tratamiento a las aguas servidas. En Antigua empezó a introducirse agua de lluvia en los colectores que estuvieron concebidos principalmente para drenar aguas servidas. Hasta recientemente hay un colector que sí ya fue concebido para aguas lluvias. Sin embargo, no se puede dar tratamiento a las aguas combinadas, aguas negras y aguas lluvias. O sea, la Antigua está dentro de un valle muy grande, la Antigua está en el fondo, y darle tratamiento a tanta agua sería prácticamente imposible. Así que se va a hacer un esfuerzo para mantener separadas las aguas negras que estuvieron a punto de combinarse en un colector antes de entrar al río Guacalate. Deben mantenerse separadas para poder cumplir con la ley, y ese es uno de los temas más preocupantes. Ahora, en algunos lugares donde el agua de lluvia rebalsa la capacidad de los colectores, las tapaderas se levantan, sacando a la superficie aguas de lluvia combinadas con aguas negras. En una ciudad tan delicada como en cualquier ciudad es terrible, pues, ¿verdad? Entonces, sí, el problema es muy grave. Así que hay oportunidades aún de mantener una buena porción separada y llevarla a tratamiento antes de ingresar al Guacalate. Afortunadamente, en consejos de desarrollo hay actualmente presupuestado y hay posibilidades de rescatar una planta de tratamiento que está ahí programada para ejecución precisamente en este punto que estamos hablando. Y vemos una gran oportunidad en empezar a captar agua de lluvia. Primero, porque hay escasez en las partes a cierta altura. Las aldeas de Antigua están, la mayor parte de ellas, altas, y hay otras a nivel de la parte baja de Antigua. Y vemos una gran oportunidad de captar agua de lluvia, porque no solo se resuelve la escasez que hay, en segundo lugar se hacen ahorros en la factura de consumo, se le hacen ahorros a la ciudad por la factura eléctrica, que en Antigua va llegando a 15 millones de un presupuesto de 100 millones, y luego se contribuye al tema de inundaciones. Si en Antigua cada quien lográramos retener 1 metro cúbico, que es lo que consume una familia promedio en ciudades como estas, si cada familia lograra retener 1 metro cúbico de agua de lluvia,
estaríamos quitándole a las inundaciones 10.000 metros cuadrados. Eso es el tamaño de una manzana de Antigua hasta la cintura de agua, ¿verdad? Con lo cual podríamos bajar bastante la grave situación. Entonces, almacenar 1 metro cúbico de agua no es cosa muy difícil. La mayoría de todos tenemos una pila, puede haber un depósito encima de la pila, derivar, digamos, el excedente a la pila y por lo menos en tiempos de invierno podríamos aliviar este grave problema. Así se está haciendo en El Salvador. En El Salvador lo hicieron con propósitos de retener la lluvia y aducirla después con tiempo a los colectores. Pero nosotros pensamos que por la escasez de agua en Antigua debemos retenerla para el consumo. Tenemos la ventaja que en Antigua hay una fábrica de ecofiltros que nos ha ayudado muchísimo y entonces la porción que se va a tomar la familia se pasa por un ecofiltro y queda resuelto prácticamente todo el consumo del hogar. Así que esa es una medida urgente. Porque sí, realmente el Valle de Panchoy es un valle inmenso, casi del tamaño del valle de acá, y la Antigua es muy pequeña y está, como decimos, en el fondo. Muy delicada situación. Desde el punto de vista de algunos antigüeños es necesario modificar la ley protectora de Antigua. ¿Es usted de la misma opinión y qué temas priorizaría de ser así? Pues como decíamos hace un momento, la parte más grave para mí es la asignación de recursos. Los monumentos en ruina en Antigua se están deshaciendo con el tiempo. Visité muchos de ellos, ustedes no me lo van a creer, pero en las paredes, en los muros, con algunos derrumbes que hubo, están creciendo árboles, jacarandas. Arriba de los muros, sobre la catedral hay vegetación y esa es una fase muy grave del deterioro porque hay algunas plantas que, como el chocón, esa hoja muy grande que tiene una raíz muy robusta que va buscando tierra y va rompiendo a lo largo la unión entre los materiales. Entonces urge como sociedad tomar una decisión. Una primera fase puede ser parar el deterioro y con los recursos que tiene el Consejo de Protección no vamos a poder dar un paso hacia ahí. Con los recursos que tiene el Consejo de Protección tal vez podemos parar el crecimiento de la vegetación, pero no podríamos llegar a una fase de reconstrucción o de rehabilitación. Entonces, es muy delicado tocar la ley, especialmente en este momento. El Congreso está pasando graves dificultades. Eso sí, pero hablando justamente de esto y habla de los recursos. El tema de financiamiento del presupuesto de la Antigua, hablabas de 100 millones de quetzales, un presupuesto probablemente similar al de Santa Catarina Pinula. Sí. Pero ¿cuáles son las condiciones de esos ingresos? ¿Qué porcentaje de eso son aportes constitucionales? ¿Qué porcentaje de eso son traslados del gobierno central por legislación? ¿Y qué porcentaje lo genera realmente el municipio para estas grandes necesidades que tiene el municipio? Pues es un intermedio, ¿verdad? Quien más recursos propios tiene es la ciudad de Guatemala, pero el presupuesto de Antigua es el cuarto en lugar cuando uno divide el presupuesto entre la población. Está en cuarto lugar después de los municipios del área metropolitana. Entonces, el grave problema que sí hay en Antigua es que los movimientos políticos anteriores ofrecieron puestos de trabajo a cambio de un esquema bastante sofisticado de llevar votantes. Entonces Antigua pasó de tener 60% de sus recursos para inversión y la última agrupación política le dio vuelta a esto y ahora hay 75% en funcionamiento y 25% para invertir. Y la mayor parte de la inversión es porque los situados constitucionales y lo que viene los aportes, constitucionales vienen del gobierno y traen restricciones para ser utilizados en funcionamiento. Si no, también lo hubieran utilizado a cambio de favores políticos. Y ahorita ese es uno, pero afortunadamente la infraestructura de Antigua puede ser hecha a mano. Entonces la estrategia que tenemos prevista es que la obra que hace falta en Antigua vamos a hacer uso intensivo de la mano de obra que tenemos y vamos a trabajar por administración, porque no es como cuando uno echa asfalto que tiene que ser una empresa especializada, porque el asfalto es muy difícil que lo maneje una municipalidad o fundir carreteras de concreto. La ventaja es que Antigua sus piedras pueden ser trabajadas artesanalmente, entonces manejando bien al personal con los estímulos adecuados, una supervisión adecuada, estamos seguros que vamos a poder llevar la obra que hace falta a todas las aldeas que no tienen empedrados sus caminamientos. Y en Antigua hay mucho desperdicio de mano de obra. Tenemos un programa previsto. No vamos a dejar crecer los hoyos, sino ese mismo día que se zafa esa piedra, ese mismo día va a quedar puesta. Con eso vamos a lograr eficiencia en el uso de la mano de obra y vamos a trabajar por administración hasta terminar, porque afortunadamente la obra que hace falta en Antigua no es de alta calificación tampoco. ¿Verdad? Con una buena supervisión y mano de obra no calificada podemos terminar mucho de lo que hace falta. Arquitecta, en la Antigua Guatemala el tema del parqueo es serio. O sea, en
en la Semana Santa, en las fiestas de fin de año, no es que sea difícil, es que es imposible. Sí. ¿Qué solución hay al tema del parqueo? La municipalidad le vende un marbete, pero no le garantiza dónde parquearse. ¿Qué hacer? Correcto. La venta del marbete además es ilegal, ya hay una sentencia de la Corte también, porque no se están prestando servicios y se está cobrando, tiene la forma de una tasa y no están prestando servicios. Y la segunda ilegalidad es que se la están cobrando a los que no son ciudadanos, porque los ciudadanos tienen otra forma de pagar su estación, su ticket, como antigüeños, no lo pagan, más bien. Entonces hay una doble ilegalidad en este cobro. Urge un parqueo y afortunadamente la Municipalidad de Antigua es dueña de 6 manzanas antes de ingresar a la Antigua. El parqueo que haya para personas que visitan Antigua tiene que ser antes de entrar a Antigua, porque sus calles son tan frágiles y son tan escasas que eso tiene que estar antes, como es en otras ciudades patrimoniales del mundo. Afortunadamente están esas 6 manzanas. Tenemos previsto que desde esta Semana Santa los visitantes se parqueen ahí, les vamos a garantizar seguridad y vamos a crear un pequeño circuito. Si la Antigua es pequeña, ahí nomás está. Vamos a llevar a las personas a un punto ya más fácil de ingresar, o al parque o algo cercano al parque, y hacer que los vehículos se queden afuera, porque es muy difícil en una ciudad tan pequeña combinar vías procesionales y que las calles sean consideradas parqueos. Eso será provisionalmente, porque en mi opinión no debe dedicarse la superficie de ninguna parte de Antigua a los vehículos. Es un paisaje demasiado valioso, es una tierra demasiado valiosa. El ingreso a la Antigua tiene características también únicas que deben ser protegidas, y entonces tenemos un proyecto para hacer un parqueo subterráneo a futuro. Un parqueo donde con el sistema constructivo que tenemos previsto pueden irse haciendo las exploraciones arqueológicas, aunque en esa parte, hasta donde tenemos información, no hubo asentamientos humanos, siempre ha estado en el ingreso a Antigua. Asentamientos no se espera encontrar en esa parte, pero de todos modos la ley exige hacer una exploración y evacuar debidamente los hallazgos, así que en mi opinión debe ser subterráneo. Hemos hablado con muchos gremios en Antigua y grupos, y también están de acuerdo, así que provisionalmente se utilizarán esas 6 manzanas que están antes de entrar a Antigua, y un sistema de busitos con los mismos transportistas, porque siempre me inventaban que yo iba a llevar a alguien distinto. No, con las mismas personas que prestan hoy el servicio urbano vamos a crear ese circuito en tiempos especiales y en fin de semana. Arquitecta, y bueno, siguiendo con la línea de estas demandas del votante con mucha esperanza, ¿no? Partiendo de todo lo que usted nos refiere de algunas cosas desafortunadas, otras malintencionadas en administraciones anteriores, y siempre y cuando obviamente no esté prescrito, ¿se le dará continuidad desde la gestión a los procesos legales, procesos administrativos, escarbar todo esto para hacer finalmente justicia en todo lo que le han hecho al Antigua? Sí, definitivamente. De otra manera seríamos corresponsables. Los actos en Antigua cometidos fueron sumamente graves. Buena parte ya está en manos del Ministerio Público y de CICIG. Tienen prácticamente muchos de los expedientes de esa época, pero sí, nosotros vamos a iniciar pidiendo una auditoría forense, porque también es necesario ir al campo a entender qué fue lo que sucedió, porque curiosamente de glosa, o sea, de papeles, no se habían dado hallazgos a todo lo que estaba sucediendo, así que en Antigua es necesario hacer una auditoría forense. Y estamos pidiendo apoyo para hacer una auditoría administrativa, porque sí, o sea, las leyes que tenemos en este país, afortunadamente cada vez han ido perfeccionándose, y las sanciones son penales. Por ejemplo, en la ley de libre acceso a la información, una de ellas, las sanciones en México son administrativas, en Guatemala son penales. Definitivamente no podemos recibir una administración que pasó por una situación tan grave sin librar el último de los temas, ¿verdad? Definitivamente. Arquitecta, ¿cómo lograr un trabajo eficiente conjuntamente Policía Nacional, Civil? Si bien es cierto, a la municipalidad no le compete la autoridad sobre la PNC, pero ¿cómo lograr eficientar una relación Policía Municipal de Tránsito y PNC? Hay quejas de los antigüeños en cuanto que hay asaltos, la gente recurre a un PMT, el PMT no le puede resolver obviamente el problema, el tema del tráfico, o sea, ¿cómo coordinar eficientemente esta relación? Pues bien, lo que sucede es que las autoridades municipales sí de verdad han estado muy ausentes, ha habido nulo o muy poco interés de lo que está sucediendo. Hay que generar una
una coordinación, como se dice, y si la municipalidad está poniendo atención de lo que hacen los demás cuerpos policiales, entonces es posible ver que sus actuaciones no son anónimas. Así que en Antigua hay varios cuerpos policiales, el de turismo, el de tránsito, el propio municipal y bueno, la Policía Nacional, que los problemas que estábamos hablando, ¿verdad?, de que la única captura que ha habido es del propio director de la policía en Antigua y la otra captura era de la parte de turismo. Entonces, definitivamente va a haber que poner mucha atención. Sin embargo, yo veo que por su calidad especial, cuando Antigua pide atención en algo, sí, el Estado, el país, la sociedad reaccionan muy bien. Yo creo que lo que ha hecho falta es una institución que entienda lo que está sucediendo, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente, Susi, último segmento. Son preguntas que requieren una respuesta corta. Una palabra, a veces, si fuera posible. Vamos a empezar en esta etapa con Edgar Ortiz. Arquitecta, en una palabra, Álvaro Arzú. Trabajador, muy trabajador. Carmen. Víctor Hugo del Pozo. Fue más complicada que algo. Sí. Inició una era de malversación. El tenedor del cerro. Debe mitigar sus impactos sobre Antigua. Juan Carlos. Linguato. Debe irse transformando y apoyar al destino que más recursos genera y que es clave para la economía de este país. Arquitecta, en una palabra, cultura y conservación o comercio. Cultura y conservación, porque el comercio vendrá después con esto. Un poco en esa idea, ¿conservación o desarrollo? Ambas. No son excluyentes. No son excluyentes. Susi, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Reitero el agradecimiento que nos hayas acompañado hoy, pero además el que hayas compartido acerca de estos tipos de temas con nuestra audiencia. Así que gracias, Susi. A ustedes y por Antigua, porque Antigua necesita mucha atención. Todos tenemos nuestro corazón ahí y en realidad es una oportunidad también para la ciudad. Vamos a hacer una última revisión de las redes con María Montero antes de que se vaya la arquitecta Susi Asensio, alcaldesa electa de Antigua, Guatemala. María, por favor. Muchísimas gracias, Kiki. Así es, todavía tenemos algunas preguntas y otros comentarios para Susana. Por aquí nos dice Jimmy, poner en cintura a los dueños de bares, responsabilizándolos de las cercanías del negocio para que trabajen por la armonía. Silvia comenta, la Antigua está en total abandono por autoridades actuales. Urge devolverle el título de noble y leal ciudad. Fernando de León nos dice, importante herramienta el turismo en una ciudad como Antigua. Ojalá se fomente en general. También por acá nos comenta Alexo, para ordenar se necesita invertir en infraestructura, señora alcaldesa. Carol Farfán nos comenta, los antigüeños no podemos mejorar nuestras casas por el alto costo de las licencias de construcción. Aquí también nos dicen, le dicen a la alcaldesa, felicitamos a Susana Asensio, los vecinos tenemos mucha fe en su futura administración. Alexo también comenta por qué no se construye un parqueo y una terminal que sea moderna para las necesidades actuales, ojo, con fachada colonial. Y por último, también la misma persona nos dice cómo piensa evitar el robo de los patrimonios históricos. Muchísimas gracias a todos aquellos que han compartido con nosotros esta noche y que se han manifestado en las redes sociales. Muy interesante porque algunos se manifestaron en calidad de turistas y otros en calidad de residentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regreso al set principal. Gracias, María, y gracias nuevamente a Susi. Con esto hasta ahí dejamos un poco los comentarios y la entrevista este espacio con Susana, así que muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Muchísimas gracias y suerte con este programa que ha aportado muchísimo a este país, especialmente en estas épocas que hemos vivido últimamente. Gracias, Susi. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Destino 2016. Ahora volvemos. Estamos de regreso acá en Destino 2016, en este segmento de comentarios. Empezamos con Mario Rosales. Bueno, sin lugar a dudas, la señora Asensio, la arquitecta Asensio, pues demuestra realmente que no pasó en vano los 20 años en la comuna capitalina, conoce los temas que competen a la administración municipal, conoce, evidencia conocimiento de temas muy específicos. Yo creo que Antigua Guatemala, si uno puede hacer un símil con lo que está pasando a nivel país, a Susana Asensio, digamos que desde el poder local le va a tocar un poco lo que le tocará al próximo presidente que asuma el 14 de enero acá.
después de un terremoto de administración, con un alcalde en prisión, tendrá que ir, digamos, un poco a ordenar la casa, a ver qué fue lo que realmente pasó, porque los antigüeños están demandando saber qué fue lo que realmente pasó con la administración del señor Vivar. Creo que cuenta con un sustancial apoyo. No sé si eso se traduce en beneficio o en una demanda exigente por parte de los antigüeños. Uno lo puede palpar en las redes sociales, la gente la apoya, le da el beneficio de la duda, pero eso indiscutiblemente también se traduce a resultados inmediatos. Y acá yo creo que el tema del parqueo, por ejemplo, el tema de los parqueos es algo que los antigüeños, y no solo los antigüeños, el turista nacional, que digamos que es el que más lo entiende y lo resiente, no tanto el extranjero, es algo que le va a demandar que lo resuelva pronto, y creo yo que por ahí tendrían que ir las primeras acciones que desde la municipalidad va a tener que darle respuesta al antigüeño. Mario, Adrián. Sí, bueno, en efecto yo coincido un poco con Mario en el sentido de que se evidencia una buena, o se espera una buena gestión. Se nota que sí hay un grado de experiencia en gestión, pero al mismo tiempo me preocupa un poquito una cuestión, y es que el enfoque no puede ser solamente en gestión. A mí me llama mucho la atención cuando yo le hablaba del 80% de población urbana, y que ella me decía que no, que justamente por estos fenómenos se ha ido desplazando, pero al hablarle yo de si conocía el plan y si había prioridad en el tema del abordaje de lo social, no lo tocó para nada. Entonces, justamente en este esquema de cómo se ha desplazado a cierta gente hacia aldeas y espacios aledaños, me preocupa que no hay en el discurso ni en el plan ningún grado de abordaje en temas de salud, educación y el desarrollo de esta gente al margen de lo que pueda generarse vía turismo. Y creo que es importante también abordar desde la gestión municipal cuestiones así, el tema de incluso agua y saneamiento para esta gente, y no solo concentrarse en la caja de mazapán, ¿no? Creo que esa parte sí me queda debiendo un poco. Pero además creo que después del desastre que hubo, creo que la arquitecta tiene un ganar-ganar y una oportunidad de oro para poder entrarle a eso, pero no olvidar, ojo, no olvidar a toda esta gente que está al margen de la parte turística, ¿no? Juan Carlos. Yo le diría aquí que ante la coyuntura, ante lo que ha sucedido en la vida política guatemalteca en los últimos meses, Antigua Guatemala sería uno de los grandes ganadores. Ante el desbaratamiento, al menos en esta elección, de la clase política tradicional, del esquema tradicional clientelar, el llegar por medio de un comité cívico, una técnica, un especialista en materia de urbanismo a una ciudad que lo requiere, ante una combinación simbiótica muy compleja entre aquel que llega 1 o 2 días y que requiere de un estado de una vivienda casi colonial, pero con servicios de metrópoli, y de aquel que quiere vivir en un pueblo, pero que además se enriquece y vive dentro de esta ciudad. Creo que no hay mayor duda de que su conocimiento y su expertise del manejo de una metrópoli, aunado a su conocimiento arquitectónico, le puede hacer mucho bien a la ciudad. Edgar. Lo primero a destacar es que después de la calaña que habíamos tenido en Antigua, el hecho de que llegue ella me parece a mí muy, ya de por sí positivo. Luego en su planteamiento me parece muy agradable escuchar un conocimiento pormenorizado de todos los temas, a un detalle que sin duda a mí me dejó sorprendido, ¿no? Me sorprendió el manejo en casi cualquier tema, con cifras, con datos, con conocimiento de causa. Eso yo creo que es positivo. Discrepemos o no de los planteamientos que ella propone como soluciones, eso ya es un tema muchísimo más complicado, que yo no estoy calificado para emitir juicio razonable, pero el hecho de conocerlo a profundidad para mí le da una ventaja muy grande. Luego me gustó su visión de la Antigua, como en su plan de esa conciliación que tiene que ver entre lo comercial y lo local, ¿no? Me parece que es muy flexible, entiende los problemas, sabe, incluso habló de externalidades, lo cual me deja a mí una buena sensación de que sabe cuáles son los temas a conciliar, y eso pues me parece a mí que es positivo en una ciudad que tiene un potencial económico enorme. Carmen. Bien, de mi parte, pues no hay duda, es una persona muy segura, muy confiada en
en sus argumentos, es muy racional, visionaria, esa personalidad conciliatoria que creo que va a ser un plus para ella, porque sabemos que en Antigua Guatemala hay muchos conflictos de intereses, muchos intereses son los que se mueven ahí. No hay duda, domina, controla muy bien los temas. Coincido con Juan Carlos en que esa experiencia que tuvo en la Municipalidad de Guatemala, ese conocimiento que tiene en temas territoriales y del fenómeno urbanístico es un plus, es un valor agregado. Y me gustó mucho el tema que haya puesto la gestión de riesgo también como eje central de su trabajo al frente de la Alcaldía de Antigua, y no me dio la impresión que lo hiciera desde el punto de vista oportunista por lo que acaba de suceder, porque ya la elección ya pasó. Yo creo que es muy franca, es una persona, me dio la impresión, predecible, sobre todo cuando oyó el nombre de Víctor Hugo del Pozo. En ese momento yo creo que hay personas que podría haber tratado de disimular, se notó su molestia, y ese tipo de reacciones creo que son un buen indicador en cuanto a qué esperar y qué no de un funcionario. Yo creo que hay 3 alcaldes, incluyendo a Susi Asensio de Antigua, que muestran ese rompimiento de la vieja política con la nueva estructura política. Y fue el caso justamente de Susi, el caso de Neto Brand en Misco, que vence tanto al patriota como al líder, y de Luis Grijalva en Quetzaltenango. 3 ciudades que son importantes, 2 por su tamaño, 1 por lo particular que es la ciudad de Antigua Guatemala, pero dentro de ese contexto, dentro de los 3, las que más capacidades técnicas tiene en todo caso es Susi. Lo que tiene de capacidades técnicas lo carece de capacidades sociopolíticas, que es un poco lo que decía Adrián. Entonces, es un lujo de alcaldesa en el sentido de que tiene conocimiento. Los temas que ella tocó, es obvio que muchos de los años de experiencia que tuvo en Ciudad de Guatemala venían en el tema ambiental, en el tema de gestión de riesgo, en el tema de planificación territorial. Entonces, son obvios que esos temas los maneja bien. El problema es cómo va a lograr eso, que prospere con un ambiente sociopolítico resquebrajado, con presión de empresarios por seguir haciendo lo que se les dé la gana en Antigua Guatemala, con una presión de los vecinos antigüeños que quieren también que se ponga orden para ellos como vecinos en Antigua. Ese balance sociopolítico es el que creo que más le va a costar en un momento dado. La parte técnica, estoy seguro que no tendrá ningún problema. La parte sociopolítica será un gran reto, así que un gran reto para Antigua Guatemala y sus vecinos y esos sectores de la sociedad que tendrán que poder empezar a apuntalar para ver qué es lo que quieren de Antigua Guatemala. Así que gracias a todos nuestros amigos televidentes por estarnos acompañando hoy acá en Destino 2016. Primera vez que tenemos ya acá como entrevistada, no una candidata, sino que a una ya alcaldesa electa. Trataremos de tener a varios más en esa línea en lo que resta de este año para poder también conocer ya lo que van a ser algunas de estas personalidades que han quedado electas a diferentes cargos. Así que gracias por habernos acompañado. Nos dejamos ahora también en Este Oeste para hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible con Valerie Julián y Gustavo Arriola de Naciones Unidas. Así que gracias, hasta la próxima.